Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir hoy un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, elegido a propósito de la fiesta que hoy celebramos, que es la del apóstol San Andrés. Saludo especialmente a quienes llevan este nombre. El pasaje dice así: mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Estos primeros discípulos de Jesús, como nos lo cuenta Mateo hoy, fueron atraídos sencillamente por la palabra de Jesús, por la fuerza de su palabra. En una situación extraña para ellos seguramente, porque en general eran los hombres quienes elegían un maestro y no el maestro el que pasaba eligiendo discípulos. Se produce en ellos algo que de alguna manera se nos venía anunciando en estos días respecto de la llegada del reino de Dios, sea la llegada definitiva al final de la historia, sea la llegada que se provoca de una manera muy particular con la Pascua de Jesús, pero también una llegada que nosotros estamos preparándonos a celebrar en la Navidad. Y lo que se provoca es una transformación total en la vida de estos hombres. Dejan las redes, dejan su trabajo, dejan la barca. Santiago y Juan incluso dejan a su padre, con lo que en aquella cultura significaba la fidelidad al padre de familia. Dejan todo para ponerse en camino, acostumbrados a estar en un lugar, a vivir en su pueblo, a vivir de su trabajo, se ponen en camino, se convierten en peregrinos, en itinerantes detrás de Jesús, que sabemos que no es solamente un movimiento físico, geográfico de seguir a alguien. Ir detrás de Jesús significa mirarlo, escucharlo, aprender de Él, significa tratar de hacer en la vida el mismo camino que Jesús hizo. En eso se convierten estos hombres llamados para ser pescadores de hombres. Acá ya se entiende que el llamado es para salir a servir a otros. Una realidad que es del corazón de Jesús y de sus discípulos y que es de la iglesia de todos los tiempos. La vocación de la iglesia es salir a ofrecer la salvación. No se trata, como a veces uno está tentado de pensar, de conseguir más gente, no se trata de que, como decimos, más gente vaya a la iglesia o venga a la iglesia o venga a formar parte de nuestras actividades y nuestros grupos. Es mucho más que eso. Es ofrecer la salvación que Jesús vino a traer. En una oportunidad, en el entusiasmo de nuestra formación como futuros curas en el seminario, había una conciencia o un sentir de, con un poco de orgullo probablemente, de la iglesia me necesita o la iglesia nos necesita. Y un sabio director espiritual del seminario una vez con cierta vehemencia nos dijo: hijo, la iglesia no te necesita, vos necesitas a la iglesia. Es una imagen linda para rescatar hoy que quería compartir con ustedes. La gente necesita a la iglesia. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no necesitamos que venga más gente, necesitamos ofrecer el tesoro que tenemos, que es la posibilidad de que las personas entren más profundamente en el proyecto de Jesús, que es el proyecto de Dios, que es su reino, y no solo que entren a formar parte, sino que entren también a construir este reino, a hacerlo presente, a ir haciendo realidad las transformaciones que Dios quiere hacer en la historia y convertirse también, cada uno de ellos como cada uno de nosotros, en instrumentos de ese reino, en pescadores de hombres. Compartimos así la misión de Andrés y de los apóstoles, que es la misión de Jesús: dejar entrar a los hombres en las cosas de Dios y dejar
o permitir a los hombres dejar que Dios se meta en sus cosas, vamos a decirlo de esta manera, mal dicho, pero con la intención de dejar claro que a la vez que nosotros vamos intentando formar parte del proyecto de Dios, es Dios el que nos hace entrar en sus planes y nos ofrece la posibilidad de compartir su vida y de ser quienes convocan a otros a compartir también la misma vida de Dios que nos viene a ofrecer a través de su encarnación en esta Navidad de una manera particular. Jesús vuelve a pasar a nuestro lado, nos vuelve a convocar, nos vuelve a llamar, nos vuelve a invitar a ir detrás de Él y también a ser pescadores de hombres, a ser testigos de este reino para que muchos puedan recibir este regalo que Dios quiere hacer. Le pedimos a San Andrés que nos ayude a alegrarnos de la vocación recibida, que nos ayude también a buscar con mucha intensidad, no solo que ese reino crezca en nosotros, sino también que crezca a nuestro alrededor, que podamos ser testigos con la fuerza de la palabra de Jesús, que atrae, que convoca, que podamos ser testigos del amor de Dios para que muchos puedan conocerlo también. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.